La tendencia general de la economía es muy sólida y Hace apenas unos minutos la Casa Blanca volvió a decir que la inflación está bajo control y que la economía marcha por buen camino. Bueno, pero mientras ese mensaje salía por televisión, el precio de la carne sigue siendo un problema. Vuelven los aranceles, los republicanos ya hablan más intensamente de las elecciones de mitad de mandato y Donald Trump acaba de encontrar un nuevo responsable de todo, Canadá. De eso les voy a hablar más adelante. Imaginen que ustedes van al supermercado, bueno, miran el precio de la carne, llenan el carrito, pagan mucho más de lo que esperaban y al llegar a casa pues encienden la televisión y lo primero que escuchan es a Scott Bessent diciendo que la inflación está bajo control y que la economía pues nunca había estado tan saludable. ¿A quién le creen ustedes? ¿A su bolsillo o a Scott Bessent? Miremos este videoclip. Hablemos de la historia macroeconómica. Secretario, esta economía ha estado en llamas y ahora vemos pruebas de que, de hecho, la inflación está bajando. El precio al consumidor en Estados Unidos disminuyó en junio por primera vez en 6 años. Tuvimos el índice de precios al consumidor de junio mostrando una inflación del 3.5% mes a mes. Los precios bajaron 4 décimas de punto porcentual, impulsados por una gran caída en los precios de la gasolina desde 2022. Usted dice que la inflación seguirá bajando mientras la inteligencia artificial duplicará la productividad. ¿Cómo evaluaría la situación macroeconómica hoy, señor? Yo evaluaría la situación macroeconómica como muy saludable, porque si observamos, lo que me da una gran confianza es la economía subyacente. La tendencia general de la economía es muy sólida y lo que es más importante, por otro lado, la cifra de inflación subyacente no se ha acelerado debido al aumento a corto plazo de los precios de la energía. Así que, ya sabe, tenemos un crecimiento subyacente sólido, inflación básica bajo control y eso es una fórmula tanto para una gran economía como para mercados fuertes. ¿Cuál sería su expectativa de crecimiento para la segunda mitad del año, señor secretario? Sí, no voy a dar una cifra, pero creo que 3% es mínimo, no es irrazonable y creo que podemos empezar a volver hacia el nivel objetivo de la Reserva Federal. Creo que la inflación del gasto de consumo personal frente al índice de precios al consumidor, el gasto de consumo personal tiene cosas peculiares donde, ya sabes, si el mercado de valores sube debido a los costos de gestión de cartera, los costos aumentan. Creo que eso se ajustará este año. Así que creo que la inflación está bajo control. Lo que el presidente, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, Bobby Kennedy, y el doctor Oz han hecho con los precios de los medicamentos es fantástico. Estamos viendo que los precios bajan y eso afecta a todos los estadounidenses. La inflación está bajo control. Miren, apenas terminó la entrevista, ocurrió algo mucho más interesante que la propia entrevista. Las redes hicieron pedazos ese relato. Empezaron a aparecer respuestas cargadas de un sarcasmo, bueno, que vale más que 100 encuestas. No porque los comentarios tengan la razón absoluta, sino porque reflejan una sensación que se está extendiendo. Porque mientras en televisión Scott Bessent habla de una economía muy saludable, bueno, muchos sienten que la conversación ocurre en otro planeta totalmente diferente. Y les soy sincero, miren, si esta misma economía hubiera existido bajo Joe Biden o Kamala Harris, Fox News ya estaría mostrando familias desesperadas buscando comida en los tanques de basura, en los containers, para demostrar que el país estaba colapsando. Ahora, recordemos un dato imposible de ignorar. Cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca, la inflación anual estaba entre el 2.9% y el 3%. Hoy, el último dato oficial coloca la inflación en 3.5%. Entonces, la pregunta es muy sencilla. Si hoy se celebra el 3.5%, ¿por qué el 2.9% era presentado como una catástrofe nacional? Miren, aquí ocurre algo interesante, porque María Bartiromo pues no le preguntó a Scott Bessent por el precio de la compra semanal. La conversación giró alrededor de indicadores macroeconómicos. Scott Bessent habló del crecimiento de la productividad impulsada por la inteligencia artificial, del PCE, de la inflación subyacente, de una cantidad de términos que muchos desconocemos. Incluso aseguró que el precio de los medicamentos estaba bajando gracias a las medidas impulsadas por la administración de Donald Trump. Todo eso puede ser técnicamente cierto. Técnicamente. Pero la política rara vez se gana con gráficos. Se gana cuando la persona siente que su bolsillo respira. Y cuando esa percepción no coincide con el discurso oficial, bueno, empiezan a aparecer muchas grietas. No necesariamente en los datos, sino en la credibilidad.
Ahora, mientras Scott Bessent aseguraba que la inflación estaba bajo control, otro miembro de la administración de Donald Trump terminó reconociendo algo que cambia completamente la conversación. Escuchen lo que dijo Peter Navarro. Las tendencias van a la baja. Tenemos, lo cual no quiere decir que no tengamos algunos problemas. La carne de res ha sido como el santo grial de mis intentos por encontrar la mejor forma de bajar los precios. Así que estamos tomando medidas enérgicas contra los cárteles que controlan el procesamiento de carne, cosas así. Así que hay muchas cosas pasando ahí, Eric. Estamos reprimiendo a los cárteles que controlan el procesamiento de carne de res. Y ahí fue cuando me detuve, porque si el propio gobierno habla de cárteles, entonces ya no estamos hablando únicamente de inflación, estamos hablando de quién controla realmente una parte de la cadena alimentaria de Estados Unidos. Miren, resulta que esa idea no salió de la nada. Cuando uno revisa la industria descubre algo bastante llamativo. Hay 4 gigantes que concentran aproximadamente entre el 70 y el 85% del procesamiento de carne de res en Estados Unidos. Cargill, Tyson Foods, JBS USA y National Beef. Es decir, cuando Navarro habla de cárteles, no necesariamente está describiendo a una organización criminal en el sentido tradicional. Está hablando de un mercado donde muy pocas empresas concentran una enorme parte del negocio. Y cuando pocos controlan la oferta, la competencia disminuye. Y cuando la competencia disminuye, pues los precios dejan de depender únicamente del mercado. ¿Se dan cuenta cómo va encajando todo? O sea, no es casualidad que mientras en televisión se celebra que la inflación está bajando, en redes sociales empiezan a circular caricaturas como esta. Gente preguntándose, ¿será que dejamos de comer carne y nos volvemos vegetarianos? Y la otra persona diciendo, mejor nos volvemos pobres. Miren, casi ninguno de nosotros calcula la inflación viendo un gráfico del CPI. La calculamos frente al refrigerador o cuando llegamos a la caja del supermercado a pagar. Y ese contraste explica el ambiente que se vive hoy. Porque una cosa es que los indicadores macroeconómicos de Scott Bessent mejoren y otra muy distinta es que las familias sientan que realmente pueden comprar lo mismo que compraban hace unos años. Entonces, ¿el problema es realmente la inflación o el poder que ciertas empresas tienen para fijar las reglas del juego? Bueno, hasta aquí hemos hablado del bolsillo, del supermercado, de la inflación, de la carne, pero recuerden algo importante, la economía nunca viaja sola, siempre termina llegando a la política. Y eso explica, amigos, por qué mientras la administración intenta convencer a un país de que la economía va por buen camino, en Fox News empezó a aparecer otra preocupación. Miremos a Lauren Graham. Muy bien, Steve, muchas gracias. Y con las elecciones de mitad de mandato a poco más de 100 días, el tiempo corre para que el presidente Trump salga de esta guerra antes de que los votantes vayan a las urnas. Esto pone nerviosos a muchos republicanos. Como sabemos, ya es impopular. Según la nueva encuesta de The Washington Post e Ipsos, el 69% de los estadounidenses desaprueba el manejo de este conflicto. Los republicanos no pueden permitir que esto se convierta en una distracción interminable, especialmente si quieren ganar en noviembre. Lauren Graham fue bastante clara. Dijo que el reloj está corriendo para que Donald Trump salga de esta guerra antes de que los estadounidenses lleguen a las urnas. Porque según ella, prolongar el conflicto podría convertirse en una enorme distracción política y poner nerviosos a muchos republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato. Es decir, la preocupación ya no sería solamente la guerra, sino el costo electoral de la guerra. Miren, me encontré este comentario que decía algo mucho más fuerte. El comentario dice: esto podría terminar cancelando las elecciones de mitad de mandato. Y aquí vale la pena detenernos un momento porque una cosa es la preocupación política y otra muy distinta es lo que permite la ley. Hasta donde establece la Constitución y la legislación federal de Estados Unidos, un presidente no puede, repito, un presidente no puede cancelar por sí solo unas elecciones federales, ni siquiera declarando una emergencia nacional o una ley marcial. La fecha de las elecciones al Congreso está fijada por ley y modificarla requeriría la intervención del Congreso, no una decisión unilateral del presidente. Eso no significa que no existen temores sobre posibles intentos de influir en el proceso electoral. Obviamente que sí. De hecho, organizaciones especializadas en derecho electoral y diversos analistas han advertido sobre acciones que podrían afectar la administración o la confianza en las elecciones. Pero cancelarlas, eso es otra historia muy distinta. Y jurídicamente, pues el presidente no tiene esa facultad. Bueno, y mientras en Washington intentan convencer a la gente de que la inflación está bajo control, aparece otro ingrediente que, bueno, podría volver a presionar los precios, los aranceles y su bolsillo. Según informó el Financial Times, la administración de Donald Trump se prepara para imponer una nueva ronda de aranceles a decenas de países
justo cuando está por expirar el esquema temporal del 10%. Incluso algunos asesores habrían advertido sobre el riesgo de provocar otro impacto económico a pocos meses de las elecciones de mitad de mandato. Y entonces encontré un comentario que me llamó mucho la atención. ¿Acaso la Corte Suprema no dijo que esos aranceles eran ilegales? Bueno, la respuesta corta es sí. Sí, pero con un matiz muy importante. La Corte Suprema no dijo que todos los aranceles fueran ilegales. Lo que declaró ilegal fue el uso de una facultad específica, la famosa International Emergency Economic Powers Act, la IEEPA, como son las siglas en inglés, como base para imponer aquellos aranceles globales. Y el fallo sostuvo que esa ley no otorgaba al presidente ese poder. ¿Y qué hizo la Casa Blanca? Bueno, la Casa Blanca lo que hizo fue buscar otras herramientas legales. Precisamente por eso ahora la administración está recurriendo a otros mecanismos previstos en la legislación comercial para volver a levantar una nueva muralla arancelaria. Eso está ahí en el Wall Street Journal, un periódico que no es precisamente de izquierda. Bueno, y aquí está la ironía porque hace apenas unos minutos hablábamos de una administración que asegura que la inflación está bajo control, que los precios empiezan a estabilizarse y que la economía es muy saludable, pero al mismo tiempo vuelve a poner sobre la mesa una política que muchos economistas asocian con mayores costos para importadores y para consumidores, o sea, para el bolsillo de todos, dependiendo de cómo reaccionen las empresas y los mercados a esos nuevos aranceles. Miren, ese es precisamente el debate que vuelve a abrirse con esta nueva ronda de aranceles. Y ahí donde todo empieza de nuevo a conectarse. El supermercado, la carne, la inflación, la guerra y ahora otra vez los aranceles. Bueno, y la perlita de la que les hablé al inicio, una amenaza que a primera vista pues parece completamente absurda, cobrarle a Canadá por el humo de sus incendios forestales, pero el verdadero tema no es el humo. Cuidado porque ahí le pueden estar vendiendo humo. El verdadero tema es el método de negociación. Donald Trump plantea que Canadá debería pagar por el humo de los incendios forestales que cruza la frontera hacia Estados Unidos. Claro, como era de esperarse, pues las redes volvieron nuevamente a explotar. Algunos se lo tomaron con humor, otros con mucha indignación, pero hubo una explicación que me llamó especialmente la atención. Miremos este videoclip de Glenn Beck. Esto es lo que está pasando. El 1 de julio, 6 años exactos después de que entró en vigor, el representante comercial de los Estados Unidos anunció que no vamos a renovar el principal, ya sabe, es el TEMEC, el acuerdo comercial entre Canadá, México y Estados Unidos. ¿De acuerdo? Y no vamos a renovarlo en su forma actual. Ahora, eso no hizo estallar el acuerdo. Desencadenó un proceso de revisión anual, una década de renegociación con una administración que señala que podría seguir 2 vías, acuerdos bilaterales separados con Canadá y México. Ahora, todos están molestos por esto. ¿Cómo puede hacer eso? ¿Cómo puede hacer? Bueno, es fácil. Él es el presidente de los Estados Unidos. Quiere el mejor acuerdo para los Estados Unidos y si eso significa hacer un trato con Canadá y México, lo hacemos. Si logramos un mejor acuerdo haciéndolos por separado, digo, ¿no querrían eso? Ahí está. Glenn Beck sostiene que el humo nunca fue el verdadero asunto. Según él, esto forma parte de una estrategia de negociación. Y la lógica sería muy simple. Empiezas pidiendo algo tan extremo, tan exagerado, que todo el mundo piense que estás loco. Y cuando finalmente, pues, bajas tus exigencias, la otra parte termina aceptando un acuerdo que comparado con lo que, primera amenaza, con lo que estabas pidiendo al inicio, pues ya no parece tan grave. La vieja técnica de pedir 100 para terminar obteniendo 50. Ahora bien, aquí es donde vale la pena hacer una breve reflexión, porque esa táctica puede funcionar cuando estás comprando una casa o negociando un contrato privado, pero otra cosa muy distinta es utilizarla entre países aliados, cuando amenazas con aranceles, cuando hablas de cobrar por el humo, cuando un día es Canadá, al siguiente día puede ser Brasil, después Europa y luego cualquier otro socio comercial. Llega un momento en que tus aliados pues dejan de preguntarse qué estás negociando y empiezan a preguntarse si pueden seguir confiando en ti y empiezan a vender los bonos del tesoro y empiezan a buscar otras alternativas comerciales, otros socios. Y quizás esta sea la verdadera historia de todo este video. No empezó con la carne, no empezó con la inflación, ni siquiera empezó con la guerra, empezó con una pregunta muy sencilla. ¿Por qué si la economía está tan bien, como dicen desde la Casa Blanca, la administración necesita explicar el precio de la carne, preparar nuevos aranceles, acelerar el final de una guerra antes de las elecciones y abrir otro frente con Canadá?
Esa es la gran pregunta. Nos vemos en el próximo video de La Jugada Política. Ya sabes, si quieres apoyar, suscríbete, comenta, comparte, dale like. Sígueme si estás en Facebook. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo fuerte para todos y muchas bendiciones. Hasta pronto.